Listo, está en vivo. El logo copy. Bien, mándame nomás. Pará, dame un segundo. Mándame nomás a mí. Señoras, señores, muy buenas tardes. Nos vamos a dar un gustito hoy. Tenemos como invitado en el cierre de este ciclo de conferencias del Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán al ingeniero Hernán Huergo, nada más y nada menos que el bisnieto de Luis A. Huergo, que es el ingeniero a quien debemos los festejos de estos 150 años de la ingeniería en Argentina. Hernán Huergo, nuestro disertante, es ingeniero civil recibido con diploma de honor. Trabajó en las empresas Techin, IBM Argentina e hizo consultoría en Pricewaterhouse, entre otras cosas. Tiene una extensa trayectoria docente, fue director del Centro de Tecnología y Ciencias de Sistemas de la UBA, socio fundador también en el año 1981 de Usuaria, Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones. Es verdaderamente un placer para mí como presidente de este Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán presentarles a todos ustedes al ingeniero Hernán Huergo. Adelante, Hernán, por favor. Hernán, por favor, el micrófono tiene que desmutearlo. Ahí estoy. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahora sí, Muchas Hernán, gracias. adelante. Muchas gracias, ingeniero Abraham. Es un placer estar en Tucumán de nuevo, aunque sea en forma virtual, después de 4 años. Tuve el placer hace 4 años de que me invitaran. Fue para el 6 de junio, justamente del 2016. Y Tucumán para mí siempre está en mi corazón por varias cosas. Una de ellas las voy a repasar en la presentación. Pero vamos a lo que llamo la presentación. Bueno, Luis A. Huergo a 150 años del primer ingeniero argentino. Les quiero comentar que para el año 2013 se cumplió el centenario del fallecimiento de mi bisabuelo. A esa época me agarró el bichito, o ya me había agarrado hace tiempo. Yo quería saber qué había pasado con Huergo y la cuestión puerto, porque de Huergo lo que más sabía es que no había podido hacer el puerto. Así que había algunos libros para ese momento, uno de Majorano, otro de José Isaacson, encargado por la Academia Nacional de Ingeniería. Pero entonces, para el 4 de noviembre del 2013, yo publiqué un libro, Luis A. Huergo de la cuestión puerto. Y después les cuento un poco las cosas que descubrí. Muchas cosas que estaban poco escritas, en fin, ya veremos. Pero al estudiarlo a Huergo, descubrí que el tema petróleo era otro de sus temas sustanciales. Para mí, no menos importante que el rol que tuvo con el puerto. Entonces, en el año 2016, creo que no lo ven, publiqué un segundo libro, Huergo y el petróleo argentino. Y en el año 2018 uní los 2 libros en uno solo. Bueno, yo les decía que antes de contarles por qué Tucumán está en mi corazón, esta es la lista de libros que escribió Huergo. Nada más que estudiar el tema puerto, ahí está en amarillo, significa leer miles de páginas. Estudiar el tema petróleo no tanto, pero escribió mucho sobre ambos temas. Y escribió sobre muchas cosas más. Por ejemplo, escribió sobre el carbón. Ahí aparece en verde, en fin. Era muy escritor y además muy informado porque yo no sé de dónde sacaba tanta información. Vamos a ver. Les decía que tengo a Tucumán en el corazón y esta es una de las razones. El primer Huergo que llega a tierra argentina fue en el año 1794. Tenía 20 años, venía de Gijón, España, y lo acompañaba su tío, que era nombrado oidor en Charcas.
pero al pasar por Tucumán se enamoró de una de las bellezas de la ciudad y le dijo al tío, me quedo. Y el tío le dijo, de ninguna manera. Partieron al día siguiente, pero cuando llegó a Salta, José María se volvió por su dama y a poco tiempo se casó con ella, Hermenegilda Caínzo. Así que el primero de los 8 hijos que se llamó Carlos María Huergo, nació en Tucumán en 1795. Esta es una razón más para tener a Tucumán en el corazón. Bueno, Carlos María Huergo Caínzo tuvo 13 hijos, 4 en un primer matrimonio y 9 del segundo, con Dorotea Regueira. Y el mayor, Luis Augusto Huergo Regueira, fue el 6º hijo del segundo matrimonio. Él queda huérfano a los 12 años. Lo mandan a un colegio jesuita en Maryland. Y ahí está 5 años, aprende inglés como una segunda lengua materna y participaba en todas las polémicas y se ganó el apodo de Bull, o sea, toro. Bueno, vuelve a Buenos Aires a sus 20 años casi, se recibe agrimensor y comienza la carrera de ingeniería cuando se funda, en 1865. Ya como agrimensor ya hacía obras importantes, es más, ocupa un puesto de diputado por la provincia de Buenos Aires en el 1867, tenía 30 años, y realiza obras civiles muy exitosas, por ejemplo, el Camino Blanco a Ensenada, un presupuesto que tenía 2,5 millones, lo hace por 535.000 pesos, o sea, prestigio creciente. Bueno, y ya sabemos todos, fue el primer graduado de ingeniería el 6 de junio, hace 150 años. Esta es la hoja de vida número 1. A mí me da un poco de complejo ver su hoja de vida por la cantidad de cosas que hace. Pero bueno, después que se recibe en 1870, él había hecho un estudio de los puentes necesarios en la provincia de Buenos Aires. Él entonces renuncia a su puesto de diputado y se va a Europa a adquirir esos 120 puentes. Les cuento un poco cómo era Buenos Aires en 1870. Era una gran aldea que dejaba de serlo. Tenía alumbrado a gas todavía en 1854. El Teatro Colón, 1857, estaba donde es ahora el Banco Nación, no la situación actual. Ese Teatro Colón lo diseñó el ingeniero Carlos Pellegrini. Bueno, después tienen ahí el primer ferrocarril, el primer telégrafo, los tranvías a caballo, el primer censo, la prensa fundada en 1869 y La Nación 1870. Y algunas cosas que llegarían después, el teléfono y el alumbrado eléctrico. Pero una cosa que no tenía Buenos Aires era puerto. Cuando había llegado Pedro de Mendoza, había entrado por el riachuelo con sus naves, pero ese riachuelo tenía poco calado. En realidad hubo muchas razones por las cuales Buenos Aires no tuvo puerto por varios siglos. En primer lugar, el estuario del Río de la Plata, y las otras razones están allí y después las vemos, pero empecemos. Pero bueno, de las otras razones quiero comentar ahora la segunda, tercera y cuarta. La desconfianza de la corona española. Buenos Aires tenía muy mala fama. La corona española prefería usar como puerto a Lima, todo lo que fuera la nueva Sudamérica. Y tenía mucha desconfianza en Buenos Aires, contrabando, lamentablemente. Resistencia de Buenos Aires a perder los ingresos aduaneros, eso viene más tarde. Alta inversión, fortuna de costo de dragado, tiene que ver con cómo era el estuario del Río de la Plata. Había muy poca profundidad. Las naves de calado tenían que estar a varias millas de la costa. De ahí
las mercaderías y las personas pasaban a unos botes, y de los botes llegaban hasta cerca de la playa, y de allí pasaban a unos carretones, o a veces los llevaban a babucha. En fin, era todo un problema el desembarco de mercaderías y de personas. Y ni quieran saberlo cuando soplaba la sudestada. Ahora bien, cuando ya después de la Revolución de Mayo, bueno, Moreno es el primero que tiene algunas iniciativas, mejorar el riachuelo, mejorar Ensenada como puerto, pero el primero importante, el primero de una serie importante fue Rivadavia, todavía como ministro de un gobernador que era Martín Rodríguez. Era ministro de guerra y llama a un ingeniero inglés, se llama James Bevans. James Bevans. Lo llama para encargarle un puerto. James Bevans hace varios proyectos, se elige uno de ellos, y después que se elige, se pide un préstamo. ¿A quién? A la Brennan Brothers, como siempre. Y cuando llega el préstamo, se ha declarado una guerra contra Brasil, que finalmente perdimos, y en vez de usarlo en el puerto, se usa en la guerra. Y James Bevans pasa a ser pasa a tener un departamento de hidráulica. El mismo Rivadavia, unos años después, en 1827, se entera de Charles Henry Pellegrini, un ingeniero saboyano, y lo llama para hacer el puerto. Parece que se olvidó de Bevans. Y cuando llega Pellegrini a Buenos Aires en 1828, descubre que Rivadavia ya no es más presidente, ahora lo han derrocado. Hay un gobernador, se llama Dorrego, y Carlos Pellegrini se dedica al campo y a la pintura, muy bueno pintando. Hay cosas extraordinarias hechas por él de todo Buenos Aires. Era muy bueno, y no solamente lugares de Buenos Aires, sino las costumbres. Se dedica a eso. Y también algo que le da bastante fortuna, hace pinturas de las ramas de la sociedad de Buenos Aires. En fin, bueno, Carlos Enrique Pellegrini, ingeniero, termina casándose con la hija de James Bevans, que ya no es más James Bevans, es Santiago Bevans. Fíjense que estos primeros ingenieros, famosos los dos, terminaron enamorándose de la Argentina, bueno, de Buenos Aires, y quedándose. El hijo, uno de los hijos de Charles Henry Pellegrini, es el que sería el futuro presidente, abogado, Carlos Pellegrini. Bien. En la época de Rosas no pasa absolutamente nada con el puerto. Después de Casero se crea un Consejo de Obras Públicas y se lo nombra al ingeniero Carlos Pellegrini como presidente o director. Y no pasa mucho en la época de Urquiza, sí un par de cosas. Un muelle y una aduana de Taylor. Vamos a ver. Esta es la aduana de Taylor, y esta es la aduana y el muelle, y Buenos Aires cambia un poco de aspecto. Dejamos de tener esas imágenes tan grotescas de la gente desembarcando con los carretones, o a veces a babucha de la gente. Y ahora es el momento de hablar de Luis Augusto Huergo, los primeros años. Perdón, esto ya lo vimos. Disculpen. Habíamos llegado a ver el muelle y la aduana de Taylor. En la época en el momento de Urquiza, en realidad no es Urquiza, se contrata a un ingeniero más inglés, perdón,
me mata si me escucha, irlandés, es Juan Coughlan, pero el que lo contrata no es Urquiza, es Mitre, porque en ese momento había un problema bastante serio. En realidad había, por un lado estaba la Confederación Argentina y por otro lado estaba el Estado de Buenos Aires. Y en realidad, cuando se hace la Constitución, Buenos Aires había quedado del otro lado. Buenos Aires no quería ser parte de la Confederación, entre otras cosas, porque no quería largar el puerto, que era una de las imposiciones de Buenos Aires para entrar a ser parte de la Confederación. Así que Mitre, que gobernaba, era el hombre fuerte de Buenos Aires, no tenía ningún interés en que el puerto pasara a ser parte de la Confederación y perder los derechos que tenía, los derechos también aduaneros. Esto hizo que el proyecto de Coughlan, que de todos modos, después que hizo su proyecto, en el año 1859 lo presentó, él mismo lo descartó, se dio cuenta que no funcionaba. Coughlan fue un hombre muy importante por otras, y se quedó como 30 años, y fue un gran ingeniero y un amigo de todos los ingenieros argentinos. Y acá entra en esta historia Eduardo Madero. Eduardo Madero, nacido en 1833, el padre, que había tenido que emigrar en la época de Rosas a Montevideo, tenía un negocio de importación y exportación en Montevideo muy exitoso. Eduardo llega a Buenos Aires en 1861, tenía entonces 27 años cuando llega, con la idea de replicar el negocio, y funda una compañía con ese objetivo. Pero el problema es que no tiene puerto. Ese mismo año, 1861, presenta su primer proyecto, que es con ingenieros ingleses y es con financiación de la Baring Brothers. Son dos condiciones que siempre utilizaría Eduardo Madero en todos sus proyectos, que fueron tres. Pero el proyecto de 1861 no prosperó por el mismo motivo que vimos antes, de que siempre que estuviera Buenos Aires dividida la Confederación, no iba a haber un proyecto exitoso. El segundo proyecto en 1869 tuvo casi la posibilidad de consagrarse. Tenía financiación de la Baring Brothers, contaba con el aval total de Sarmiento, que era presidente. Sarmiento fue muy importante en el tema puertos. Era una obsesión para él conseguirlo. Fue aprobado por el Consejo de Obras Públicas, presidido por Pellegrini, pero ¿qué pasó? Fue rechazado por el Senado por un discurso encendido de Mitre. Otra vez, Mitre al senador por la provincia de Buenos Aires. Como dije antes, en este momento todavía ya había terminado, digamos, ya estaba unido Buenos Aires, pero no era la capital todavía. Sarmiento, como dije, estaba muy empecinado con el tema puertos. Llama en 1870 a otro inglés, John Bateman, quien presenta un proyecto en 1871. Ahora, en 1871, cuando Bateman presenta su proyecto, ya estaba recibido Huergo y estaba recibida la primera camada de ingenieros, los famosos 12 apóstoles. Y bueno, era un momento en que ya todo el mundo le preguntaba a Huergo qué opinaba, era una especie de eminencia ya, aunque estaba recién recibido, pero tenía sus 33 años, y en el 71, bueno, todavía no había cumplido 34. El proyecto de Bateman era promovido por Sarmiento y contaba con el apoyo de Emilio Castro, que era el gobernador de Buenos Aires. O sea, todo estaba dado para que se cerrara. Pero ¿qué dijo Huergo? Dijo que estaba muy subestimado el costo de dragado del canal norte de acceso. Por lo demás, el proyecto era razonable. Pero Huergo dijo, sí, esto funcionaría, pero ese costo se han equivocado. Y era tal los pergaminos de Huergo que
Sarmiento se vio obligado a solicitar una prueba de dragado. ¿Y qué pasó? El resultado fue que el costo de dragado fue 7 veces superior al estimado por Bateman. O sea, se descarta el proyecto por eso. Es un gran triunfo de la ingeniería argentina y un fortalecimiento del prestigio de Huergo. Y acá algunos puntos más de la hoja de vida de Huergo, fundador y primer presidente de la Sociedad Científica Argentina, en 1872 ya senador por la provincia de Buenos Aires. Tuvo una extensa carrera en ciencias exactas, fue profesor por casi 30 años, no, más de 30 años. Fue decano muchas veces. En 1875 es el que construyó el primer dique de carena en San Fernando. Para 1876, el departamento de ingenieros pasa a ser presidido por uno de los 12 apóstoles, el ingeniero Guillermo White. Y para ese mismo año, Huergo, que siempre había dicho que había que empezar por el Riachuelo para hacer el puerto de Buenos Aires, era lo más fácil, lo más barato, impone su idea, llaman a una licitación y la gana. Y entonces se construye el primer puerto en el Riachuelo. Fue un gran éxito. Este es un barco de gran calado entrando en el puerto de Riachuelo en 1881. La gente de La Boca estaba encantada con el puerto, con Huergo, con los transatlánticos que llegaban. Entonces todos estaban seguros que Huergo iba a ser el puerto principal de Buenos Aires. Él presentaría el proyecto de puerto primero en el año 81 y una versión definitiva en el 82. Era un proyecto en peine, que tenía un total de 8 diques, pero él decía, es suficiente hacer 3 de los diques, 3. Con esos 3 diques vamos a poder dar 8.340 metros de muelle. Vamos a tener depósitos suficientes y tenemos para varios años. Y para eso presupuestó 10 millones de pesos solo. Y parecía que esto iba a prosperar, ¿quién lo iba a dudar? Pero ahí, de la noche a la mañana, apareció el tercer proyecto de Madero. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Los ingenieros eran ingleses, como siempre. Se llamaba John Hawkshaw. La financiación era de la Baring Brothers, como siempre. Nadie sabía nada excepto su tío, porque su tío, el tío de Eduardo Madero, era el vicepresidente de Roca, era Francisco B. Madero. Entonces, Eduardo llegó a Roca, lo convenció de contratar este proyecto y lo aprobaron entre gallos y medianoches, presentado encima del de Huergo y aprobado. Y acá hay una comparación. En realidad el proyecto que eligió Madero, para su desgracia, fue bastante mamarracho, lo de bastante por ser agradable con él. Fue un desastre, fue un mamarracho realmente. Fue un proyecto con esclusas que ya no se usaban en ninguna parte del mundo. Los ingenieros argentinos pusieron el grito en el cielo, fíjense. En realidad este proyecto con esclusas obligaba a que para pasar al otro lado había muchos problemas de transporte. La longitud de muelles teórica era 7100, la longitud efectiva por los problemas de circulación era un poco más de la mitad. Por otra parte, no tenía ninguna facilidad de expansión. El diseño en peine podía extenderse lo que se quisiera. Las esclusas y puentes giratorios
significaban demoras y costos operativos muy altos. Diseñaron un malecón de madera de protección acá, que terminó destruyéndose a los pocos años de iniciado. Bueno, y otros problemas más. Ahora, el presupuesto que había pasado Huergo por sus 3 diques era 10 millones. El presupuesto que presentó Madero y sus ingenieros ingleses fue 18 millones. El puerto tenía otras condiciones que lo hacían menos importante que el de Huergo, por ejemplo, menos volumen de depósitos y en general muchas falencias. ¿El resultado cuál fue? Pero antes del resultado les cuento. Este John Hawkshaw, cuando presenta su proyecto, en el año 1882, tenía 71 años, un verdadero adulto mayor. 71. Y este John Hawkshaw, yo les dije que todos los ingenieros anteriores, les comenté varios, todos vinieron a Buenos Aires, y la mayoría se enamoraron del país y se quedaron. Bevans, Pellegrini, Coglan. John Hawkshaw nunca estuvo en Buenos Aires. Este proyecto era el único que él había trabajado fue su primer proyecto, acompañándola a J.S. Hartley, que era el verdadero experto en puertos. J.S. Hartley había reemplazado los Albert Docks de Liverpool por un proyecto en Peine, que justamente fue en 1856, ya muchos años antes de que se presentara este proyecto. Así que esto Huergo lo sabía, pero todos los ingenieros argentinos lo sabían, pero bueno, se cometió una equivocación que se pagó muy caro. Hubo repudio unánime de los ingenieros argentinos, se comenzó la construcción, se inauguró en el 89, se demoró para terminar hasta el 98. En 1891 se destruye el malecón de madera y se agota el presupuesto. El presidente es Carlos Pellegrini, el hijo del ingeniero, el abogado, y se ve obligado a duplicar el presupuesto. Y después tienen que seguir gastando hasta tener un costo de 50 millones de pesos. Y colapsa en menos de 10 años. Ya para 1906 hay una caricatura de Caras y Caretas que habla del puerto y le pone la cara de Madero. 1906. Y acá entre las razones de este despropósito, Félix Luna pone en palabras de Roca lo siguiente. Finalmente apareció claramente la fuerza de los apoyos del plan de Madero, que contaba con el respaldo financiero de la Baring Brothers, y los planos proyectados por Sir John Hawkshaw, uno de los más grandes ingenieros ingleses. Eso, lo más grande sería por edad, no por conocimiento de puertos. Y dice, no sé si habrá sido más conveniente el proyecto de Huergo, pero había que hacer el puerto de una vez y continuar con el examen de las dos propuestas hubiera sido interminable. Bueno, se pagó bastante caro todo esto, porque justamente unos años después, en 1902, todavía no había salido la caricatura Caras y Caretas, pero el puerto era una vergüenza internacional. Es Roca presidente por segunda vez y decide llamar a un súper experto. ¿A quién llama? Presuntamente al mejor de los ingenieros de Estados Unidos. Estas son dos caricaturas de la época. El mejor el primero de nuestros ingenieros y el ingeniero Elmer Kortgel. Y le pide consejo, ¿qué tengo que hacer? Es Roca el que pide el consejo. ¿Y qué es lo que le dice Elmer Kortgel? Este es el diseño que le presenta. ¿Ven el peine? ¿Ven el puerto Madero? Dice, olvídese de todo esto.
construye un proyecto en Peine, delante, ignorando todas estas esclusas que no sirven para nada. Imagínense que Roca no lo iba a hacer. Él había aprobado ese proyecto. Es Figueroa Alcorta, en 1907, el que decide construir Puerto Nuevo, con el diseño recomendado por Huergo. En 1911 comienzan las obras. Huergo está ocupado en otro tema vital, pero ve el triunfo de sus ideas. Se inaugura en 1919. El año pasado ya cumplió 100 años. Puerto Madero cierra sus operaciones en 1925. Bueno, acá no se ve, pero por lo menos yo no lo veo. Pero muestra Figueroa Alcorta y el Puerto Nuevo. Bueno, la hoja de vida de Huergo no se ha quedado aquí, ha hecho un montón de cosas más. Una cosa muy interesante fue un proyecto que de haberse hecho hubiera cambiado la economía mediterránea de nuestro país, un canal de navegación de Córdoba al río Paraná. Bueno, el rediseño del dique San Roque fue muy importante. En 1895 se funda lo que es hoy el CAI, entonces Centro Nacional de Ingenieros. Y la hoja de vida sigue, bueno, muchos proyectos. Ahora, entre todas las cosas que hace, nunca termina de predicar contra lo que sucedió con el Puerto Madero. En 1904, en una conferencia en San Luis, un congreso de todos los ingenieros del mundo, hace una presentación de la historia. ¿Y saben qué? La hace en inglés. Estaba lleno de ingenieros que sabían el problema del puerto de Buenos Aires, que no funcionaba. Y le va muy bien. Bueno, los ingenieros ingleses no sabían dónde meterse. Ahí es donde conoce a Enrique Hermite. Enrique Hermite queda muy impactado con él. Tanto es así que al año siguiente lo invita a presidir una compañía hullera de la cual era socio él, Compañía Hullera Salagasta. Huergo termina escribiendo un tratado sobre carbón después de algunos meses. Él era así, cualquier tema nuevo que se le cruzaba se ponía a estudiar y lo aprendía a fondo. Bueno, y acá hay otras actividades, pero vamos a la segunda parte de esta charla, que yo la llamo Huergo y el petróleo argentino. El 13 de diciembre de 1907 fue el descubrimiento del petróleo. Enrique Hermite había elegido a Julio Krause como jefe de la sección de hidrología. Ustedes saben que buscando agua se termina encontrando petróleo. Ahora bien, Enrique Hermite se desilusiona mucho con Krause. No visita ni una sola vez Comodoro Rivadavia. Inventa una destilería Krause, que después sería descartada por su sucesor, por inútil, le da mucho pompa, pero tiene carencia de conocimientos mineros. Bueno, para 1911 solo había 7 pozos, 4 inutilizados, 3 obturados. O sea, no funciona, termina enfrentado con su jefe. En 1910, Roque Sáenz Peña es elegido nuevo presidente y en ese momento se crea por decreto la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia. Lo mismo que después se llamaría YPF. En la lista de los miembros están Hermite, está Luis Huergo y hay 3 vocales más. El que no está es Julio Krause. Bueno, Huergo lo primero que hace es viajar con toda la comisión a Comodoro Rivadavia y tener su primera reunión allá. Tenía 73 años. Estaría en ese cargo hasta 1913. Este es el primer informe.
junio de 1911. Lo que llama la atención de este informe es que él incluye un tratado sobre petróleo, lo escribe en junio, él empezó en diciembre, un tratado de petróleo de 80 páginas. Y a mí me llamó mucho la atención, página 73, donde dice: lo que exactamente hace el almirantazgo inglés no podemos decir, pero entendemos que los alemanes están construyendo 3 unidades tipo diésel, cada una con 6.000 caballos de fuerza. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo a Churchill, que era el encargado justamente del almirantazgo inglés, que debería convertir a petróleo, a diésel, sus barcos. ¿Y saben qué? En julio, un mes después, en julio, Churchill decide reciclar la Armada Real. Eso tiene que ver con un incidente, una cañonera que entra a toda velocidad en Agadir, en Marruecos. A una velocidad increíble. Cuando ve eso, ahí lo convencen. Es increíble que lo que escribió Huergo en junio es lo que termina decidiendo Churchill en julio. Ahora, Huergo hace un informe y sugiere 20 perforaciones. Solicita 2 millones. Le dan 1 millón. El Congreso había fuerte resistencia a aprobar las inversiones del Estado en Comodoro Rivadavia. En realidad, legalmente, el Estado no estaba habilitado para explotar el petróleo. Había razones. Joaquín B. González fue el abanderado en contra de cualquier explotación. Pero Huergo estaba convencido que había que lograr resultados, pero tenía gran resistencia. Para 1912, ya la producción de petróleo se ha cuadruplicado. Huergo propone un plan más ambicioso, 40 perforaciones, solicita 5,5 millones, obtiene 2 millones, continúan las presiones. Huergo atribuía parte de esas presiones a cosas que vamos a ver después. Y tiene que ver con su siguiente informe, el último referente a petróleo, o el penúltimo en realidad, pero este es el más decisivo. Es el acta del 8 de abril de 1913. Ya Huergo dice, es el primero en hablar de autoabastecimiento. Dice, se requieren 2 millones de metros cúbicos para reemplazar al carbón. El cálculo de Huergo es que se requieren 151 pozos para producir ese volumen. El plan es perforar 100 pozos el año siguiente. Solicita 15 millones. Sin embargo, no puede con su genio y muestra su paciencia e indignación en una acta famosa. Acá esto es un poco fuerte. Denuncia lo que pasa en México. Bueno, es un poco largo para explicar, pero en México había un presidente, el que se llama Porfirio Díaz, eterno, algo así como 20 y pico de años, que cuando descubren petróleo en México favorece a los ingleses. La Standard Oil está agazapada y finalmente Porfirio Díaz es derrocado. Sube otro que se llama Francisco I. Madero, nada que ver con el otro Madero, que favorece a la Standard Oil, dicen. Pero se le ocurre a este nuevo presidente que ha derrocado a Porfirio Díaz poner un timbre, un impuesto al petróleo. Bueno, la cuestión es que termina en una especie de revolución y terminan asesinado el presidente y el vicepresidente. En fin, toda esta cantidad de muertos que ocurrió en febrero del 2013, muchos historiadores, o la gran parte de historiadores, lo atribuyen a los problemas de competencia entre la compañía inglesa y la Standard Oil.
que era bastante inescrupulosa. ¿Qué más? En la misma acta, Huergo habla de la Standard Oil. Y lo habla de una forma bastante terrible. Los actos de la Standard Oil son juzgados en todas partes como actos de piratas, usuarios despiadados, capitaneados por un ex Saquistán. En fin, es bastante terrible. Y la parte peor de todas es la que acusa a los poderes públicos. Los poderes públicos con una lentitud increíble. Acá él está totalmente ya impaciente, indignado con que no le aprueben nada. Ya da por descontado que no le van a aprobar sus planes y que hay un lobby impresionante, específicamente la Standard Oil está convencido de eso. Entonces acá habla de los poderes públicos. Han tardado 6 años en poner en claro, en hacer conocer al pueblo las inmensas riquezas que representan los grandes yacimientos del petróleo de Comodoro Rivadavia. Y las frases siguientes, bueno, son muy fuertes, porque no se olvida de nada. Así dice, incluye a ministros, legisladores, abogados, etcétera, etcétera. Hasta incluye a jefe de la Armada y del Ejército, ministro de la región, como que no se olvida de nadie. Lógica, y esto es un acta de toda la institución, no es personal, es un acta de la institución que él dirigía. Por supuesto, llega el escándalo de indignación del Congreso y él había pedido 15 millones, le otorgan 1,5. El 2 de septiembre asiste a la que sería su última reunión y fallece el 4 de noviembre de 1913. Yo creo que él estaba convencido de que los ingenieros argentinos estaban a la par de los mejores y que podían lograr el objetivo que quisieran. Ese fue un objetivo de siempre, no solamente en el puerto, en todos los temas. En el tema petróleo, Mosconi en su libro lo reconoce como alguien ejemplar, meritorio, de actuación meritoria, patriótica. Y Arturo Frondizi en su libro Petróleo y Política, lo mismo. Lo considera un pionero, que señaló el derrotero. Y bueno, entre los discursos en su fallecimiento, yo siempre rescato el discurso del presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Fue un gran ingeniero, un gran hombre de gobierno, un gran patriota, pero mucho más que eso, un gran hombre. Este es el Huergo decano, el profesor. Era un Huergo más amoroso. No era el Huergo toro que enfrentaba a todos los que se lo pusieran. Todos lo veneraban, su nombre equivalía a una enseña, a una bandera. Entre los profesionales era el maestro, entre los estudiantes era casi el padre. Por ello su muerte fue tan sentida. Bueno, tienen un monumento muy famoso para los ingenieros, lo hizo Torcuato Tasso en 1919, dio muchas vueltas, estuvo en Exactas, en Perú, cuando estaba en la calle Perú. Hoy está delante de la Facultad de Ingeniería en Paseo Colón. Otro monumento de César Sforza, que muestra las 3 virtudes cardinales de Huergo: la ciencia, la verdad, la voluntad, que está acá en Buenos Aires, en Pedro de Mendoza y Gaboto. Pero para mí el monumento vivo más importante es Puerto Nuevo, porque muestra que esa idea de Huergo era la correcta. Y después de 100 años, ahí lo tiene. Sigue siendo un testigo de esa verdad que Huergo escribía.
Eso es lo que les quería contar y nuevamente agradecerles a Omar, al ingeniero presidente de COPIT y a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Hernán. Realmente apasionante el relato. Y bueno, qué mejor lo que buscamos acá del Consejo, y creo que de todos los consejos de ingeniería del país, a lo que invitamos a través de nuestra federación, que conozcan la historia de nuestro primer ingeniero, de Luis Huergo. Orgulloso realmente, yo ya había tenido la oportunidad de escuchar tu relato, justamente muy agradecido cuando te llamé el otro día por tus palabras y por acceder inmediatamente a esta videoconferencia. Vamos a estar publicándola en nuestra página para que esté disponible, para que las personas que por ahí no pudieron asistir en el día de hoy tengan la oportunidad de verla dentro de la página de nuestro Consejo Profesional de la Ingeniería. Nuevamente, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia que nos acompañó en este día. Un gustito esta última charla de tener al bisnieto de nuestro primer ingeniero contándonos de primera palabra lo que fue la vida de este gran ingeniero argentino. Muchas gracias a ustedes, Omar. Muchísimas gracias. Un placer estar acá con ustedes y gracias a todos. Bien. Hasta luego, buenas noches. Y bueno, seguimos en contacto a través de esta página. Esto vino para quedarse. Esta es la nueva realidad en la que vivimos, esta forma de comunicarnos que es por la videoconferencia. Y como les decía, van a estar disponibles en la página web del Consejo y próximamente estaremos anunciando nuevas videoconferencias. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches.